Oraligrafías. Esta historia comienza hace unos años en Chile, en la ciudad de Punta Arenas, en donde podíamos encontrar este monumento dedicado a la colonización en plena plaza pública. A un costado, Tierra al Fuego, un guerrero con la sombría mirada de puesta en el infinito, y al otro lado de la Patagonia, también sombrío y de puesta su mirada. En el centro, una mujer desnuda, mitad sirena, mitad mujer, levantando la heráldica del Imperio Español y de la República. Su cuerpo totalmente sexualizado y por encima de ella el cañón fálico del conquistador. Ese tipo de relatos que todavía permanecen eh, acríticamente expuestos en las diferentes ciudades del continente son contestados de muchas maneras por la crítica y sobre todo por los oralitores y las escritoras y escritoras indígenas contemporáneos. En Colombia, el año pasado, se derribaron varios de estos monumentos que celebraban en varias plena plaza pública la presentación de estas narrativas maestras, estas narrativas coloniales, en las cuales los conquistadores o los invasores, que sería la palabra que utilizan los movimientos indígenas, permanecían allí como los héroes de campañas que dejaban de lado los genocidios y todas las construcciones coloniales que subalternizaron, racializaron y borraron memorias ancestrales de este continente. Arriba al centro, en plena plaza pública en Bogotá, encontramos la estatua de Jiménez de Quesada, derribada por una serie de estudiantes misagua-ambianos del Cauca en Colombia e intervenida inmediatamente por algunos de ellos con palabras, con historias, con memorias, que son las que podemos ver en esta visión de cabeza, intervenida entonces por las letras, las visiones y las memorias de los estudiantes del Cauca. El derribamiento de las estatuas también se contempló en diferentes lugares del país, lo cual generó una serie de debates muy complicados sobre los sistemas de representación y sobre la historia oficial y las historias subalternizadas. En esta presentación sobre las oralitografías, presento la idea de que las escrituras indígenas contemporáneas y muchas de las autoras y autores indígenas contemporáneos no escriben simplemente literatura, sino que crean a través de textualidades múltiples y complejas. Al decir simplemente literatura, no es para decir que sea una escala menor o que tenga algo negativo en sí mismo la connotación de literatura, sino por la misma propuesta que han realizado muchos de los escritores, escritoras y artistas contemporáneos que se autorreconocen como indígenas a partir de su reflexión sobre la imposición de la palabra escrita y su recuperación y readaptación para procesos colectivos y comunitarios. Esas textualidades entonces son las que dan origen a las ideas mismas de las oralituras, que han sido propuestas más que como teoría o más que como conceptos o neologismos, como prácticas que permiten la comunicación abierta, directa y autorrepresentada desde múltiples pueblos en África y en América del Sur o la Via Yala. Los historiadores, el historiador Ajoro Fall, de origen de Senegal, en Dakar en particular, y el oralitor mapuche, Premio Nacional de Literatura, Elikura Chihuailaf, han presentado sus propias experiencias y visiones. Fall, por ejemplo, propuso en un artículo de Historiografía de Sociedades de Conciencia e Historia en África que la palabra oralitura era un nuevo concepto que podía o que puede oponerse al de literatura y que tenga al tiempo los fundamentos y la forma específica de la comunicación. Allí vemos entonces la tensión entre recuperar la palabra literatura, ocupar la palabra literatura y también replantearla desde un énfasis específicamente en la oralidad. Esto para Fall es muy importante porque plantea la necesidad de recuperar los espacios propios de enunciación desde las historias orales africanas, que todavía en muchos casos siguen siendo contadas por los bardos, por los yelis, por muchas formas de comunicación que se apoyan en las grafías, pero que siguen siendo primordialmente orales. Así que enfatizar la oralidad, pero retomar también algunos fundamentos de las escrituras literarias alfabéticas. El Licura Chihuahua, en cambio, planteaba a mediados de los noventas que llegué a la transitoria conclusión de que yo era un oralitor, porque me parecía que mi escritura transcurría al lado de la oralidad de mi gente, de mis mayores, en el respeto hacia ellos, hacia ellas, a su pensamiento, no en el mero artificio de la palabra. Y en ese sentido debemos recalcar cómo en la definición de Chihuahua la escritura transcurre al lado de la oralidad.
Esa dimensión temporal es fundamental porque la oralidad en todo caso siempre es presencia, ¿no? Es presente, es cuerpo, es gestualidad, mientras que la escritura en muchos casos aplaza y permite una lectura distanciada, en muchos casos solitaria y en muchos casos que se abstrae del contexto. Ninguna de las dos sería superior, pero aquí el énfasis que da el Chihuahua lo da justamente a la oralidad, reconociendo también la posibilidad de la escritura. Sin embargo, enfatizando que se escribe en el respeto hacia ellas y hacia ellos, hacia el pensamiento comunitario, particularmente de la familia propia, el tío, la abuela, el abuelo, los primos, los hermanos, y no en el mero artificio de la palabra, es decir, no la literatura como un campo de ficción, sino más bien como una expresión de lo que llamaría también Chihuahua la conversación o el Nutram intercultural. La oralitura entonces se diferencia de la literatura oral porque la primera es una evocación generalmente de la oralidad en el texto escrito, que puede ser escrito además en cualquier lugar del mundo, y la segunda, la literatura oral, tendría más que ver con el trasvase que se hace de corpus o de contextos o de escrituras orales a escrituras propiamente fonéticas o alfabéticas. Es el caso de la Ilíada, la Odisea, la propia Biblia, los cuentos de los hermanos Grimm y muchos de los relatos que han recogido los etnógrafos y misioneros. Las oralituras entonces son éticas en la medida en que interpelan esta función de los pueblos como informantes de aquellos que van a escribir por ellos. Y esas éticas implican que cada vez que una historia es contada o cada vez que una historia es recogida, eso implica una ética de un vínculo que se establece con la comunidad y no es posible tomar estas historias, sacarlas para volverlas objetos de investigación y desvincularlas de los contextos o de las propias prácticas comunitarias. Los oralitores entonces recuperan esta necesidad de que lo que es contado, lo que es escuchado, aunque pase a la escritura alfabética, vuelva también a la oralidad a través de procesos donde las estéticas no serían simplemente una celebración de las bellas letras, sino de los sentidos que están implicados en la escritura que pasa evocada a la oralidad. Por ejemplo, la gestualidad, las voces de los abuelos que están contando un relato, las canciones que se inscriben en los contextos de curación chamánica, todo el ejercicio que implica el contacto, no solamente visual, sino corporal, auditivo, sensorial, y que plasma entonces unas estéticas propias desde la oralidad. Y la ética también tendría que ver entonces con la pedagogía, la necesidad de que hemos establecido o establecemos unos vínculos al escuchar, al escribir, al reescribir, y que esas pedagogías implican entonces un abrir un campo o unos campos de conversación en donde las comunidades no son expoliadas de sus conocimientos, de sus narrativas o de sus historias, sino que entran también en un proceso donde ellas son activas, plantean sus propias historias, sus propias visiones. Es posible que estas se abran en campos de diálogo intercultural, pero siempre deben volver como palabras de vueltas pedagógicamente en sentidos intraculturales e interculturales. También las oralituras pueden pensarse como espiritualidades, quizás una palabra más contemporánea en los contextos actuales de cambio climático y crisis medioambiental como ecopoéticas, en la medida en que Aminta Peláez Guaurillo, una oralitora guayú de lado colombiano, plantea que también estas son diálogos con lo no humano, la capacidad de escuchar las voces, las presencias, las formas de comunicación propias de los animales, de las plantas y sobre todo de la tierra, que en el caso de los Wayuu es Waumain, el caso mapuche, el Walmapu, la posibilidad de escuchar los territorios y ser también capaces de abrir nuestra comunicación a las dimensiones más allá de lo humano. Entonces las oralitigrafías son simplemente una noción de lectura que planteé en el año 2015 en el libro Mingas de la Palabra, simplemente para nombrar un espacio, un intersticio, quizás una grieta, que tenía que ver con que la oralitura o las oralituras se estaban traduciendo en los campos críticos como sinónimos de las literaturas orales. Las literaturas orales tienen sus características propias, algunos pretenden incluso que debe cuestionarse la noción misma de literatura oral porque contradice letra y oralidad,
Pero más allá de estas discusiones muy amplias y que también han llevado a muchas tergiversaciones de lo que sería como una supuesta oralidad primitiva y una escritura abstracta que llevaría a un pensamiento complejo, como lo plantea Walter Ong, las oralitografías entonces más bien nombran, simplemente nombran, no categorizan ni conceptualizan esa conjunción entre o esas intersecciones entre diversos sistemas de comunicación oral, literaria y gráfico-visual. Esto se da principalmente en muchas obras contemporáneas en los últimos 30 años, cuando las escrituras comunitarias visuales, ideográficas, del tejido, de la pintura corporal, desde la cerámica, desde muchas formas de comunicación no alfabética, intersectan o son intersectadas por los propios escritores que se autorreconocen como indígenas en sus textualidades alfabéticas en formatos muchas veces de libro. Entonces, cuando se intersectan, y es lo que vamos a ver a continuación, suceden esas conjunciones textuales, esas textualidades oralitegráficas. Un buen ejemplo es el caso de los tejidos, de las fajas tejidas que los Kamsá, un pueblo de la frontera andina amazónica en el Putumayo colombiano, llaman zombiach, aunque los Singa lo conocen principalmente como chumbe o chumbi. Son tejidos muy finos cuya, digamos, ideación original simbólica se remite a los tejidos finos cumbi de los incas y cuyos ideogramas o significados visuales a través de símbolos se plasman a partir del conocimiento de las tejedoras como mamá pastora, cuyo trabajo de recuperación de la memoria del tejido y de los ideogramas de los chumbes ha sido fundamental en la comunidad Kamsá, cuya lengua es hablada por menos de 5.000 personas. La escritura del chumbe, la escritura visual del chumbe, se hace principalmente por mujeres. Este es entonces una larga faja tejida que el artista plástico Benjamín Jacanamijoy llama un libro de 3 o 4 metros. Pero más allá de la misma noción eurocentrada del libro, la escritura corporal digamos, corporeidad misma de la textualidad o el textil se plasma ante todo alrededor del vientre femenino. La escritura parte entonces en este caso, o la inscripción parte del chumbe como espacio de comunicación que surge del cuerpo femenino y la primera de sus ideogramas o la primera de sus letras, entre comillas, es el rombo, un ideograma que los Inga conocen como un suyo, como un lugar y que es particularmente el Wixa o vientre. Entonces el Wixa suyo es como el alfa de los alfabetos nuestros, como la primera letra, pero de aquí parten de ese ideograma del vientre o el Wixa todas las otras posibles representaciones, o sea, la formación del cuerpo humano, la formación de los cuerpos animales, la representación del pensamiento, todo parte a través de reconfiguraciones de la matriz original, que es el vientre femenino, literalmente el cuerpo de la mujer que lo viste y literalmente también o simbólicamente como se plasma aquí en 3 formatos, en este caso uno de los Wixas, que es Shinje, que es autoridad, que es sol, y que también alude al Chinyac, en el caso de los Kamsá, al fogón, que es el espacio que Licura Chihuahua, Fugu Jamío y Freddy Chicangana y otros oralitores han reconocido como el lugar donde se transmite principalmente la palabra. El fogón de las casas comunitarias, el fogón de las casas andinas en la mañana, donde se comparte la palabra, pero también el fogón donde suele estar encerrada la placenta y donde surge la palabra y a donde vuelve la palabra. Acá vemos entonces a mamá pastora, a Hugo Jamío y a un grupo de estudiantes en una universidad extendiendo esta larga faja tejida o chumbe después de unas largas sesiones de conversación, taller e intercambio con los oralitores y con la tejedora para dialogar un poco sobre la significación, los roles, los contextos que cumplen estas escrituras textuales y textiles en la comunidad y cómo estas también son retomadas por los oralitores contemporáneos, como el caso de Hugo Jamioy. Han habido intentos en el caso de los chumbes de plasmar escrituras alfabéticas. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de plasmar con letras un mensaje. San Andrés Putumayo, la señora Rosalía Tandió y recuerdo el año 1987. Y aunque este es un chumbe también extenso, podemos ver que es muy poco lo que se puede decir con letras, es muy pocas las palabras que se pueden colocar en un chumbe, así que la comunicación ideográfica simbólica tiene muchas más capacidades de generar
ideas, de generar historias, porque tenemos que decir que aquí hay una escritura literal, ¿no? Aquí no se va a leer literalmente algo que está puesto en símbolos, sino que más bien los ideogramas, como lo plantea Benjamín Jacanami, son generadores de historias que vienen además acompañadas por la memoria particular de cada una de las tejedoras. Acá vemos un buen ejemplo de por qué la nombrar oralitigrafías, más allá de conceptualizar, simplemente nombrar, en uno de los textos del libro Danzantes del Viento, publicado en el año 2005 por Hugo Jamioy, el primer libro en Colombia que se subtitula Oralitura Indígena. Y es un texto realmente corto. A un costado vemos la versión en Kamsá, una lengua hablada por menos de 5.000 personas. Al otro costado su versión en castellano. En la parte intermedia, los ideogramas provenientes de los chumbes o zombiach y en la parte inferior los números arábigos. Concentrémonos en la versión en castellano, que es mutuamente comprensible en este espacio breve, y veamos como algunas de sus características. Vístete con tu lengua. En cada fiesta del viaje, los taitas van llegando, vienen susurrando su canto. Vístete con tu lengua. Puede que a su paso no te reconozcan. Son básicamente 6 líneas. El viaje alude al ayahuasca o al yagé. Y veamos que aquí la evocación de la oralidad está específicamente en la parte 3 cuando dice vienen susurrando su canto, los taitas. El oralitor acá nos menciona la oralidad que viene con los taitas, la oralidad que aparece en la fiesta del viaje, el susurro del canto, pero nos indica o nos pone una frontera, como lo hace Licura Chihuahilaf en el recado confidencial, cuando dice, los invito a escucharme, ¿no? Los invito a que participen, pero somos ahora nosotros los que vamos a hablar. Entonces, el oralitor aquí pone una frontera, que es una frontera que no pondrían los etnógrafos, cuyo trabajo sería más bien ir hasta el fondo de cada uno de esos cantos y describirlos científicamente, ¿no? El oralitor, en cambio, pone una frontera. Viene susurrando, pero no nos va a decir qué susurran. Ahí está la vocación de la oralidad. Luego la versión letrada, bilingüe, en Kamsá y en castellano, esa es la elaboración textual letrada o literaria. Y la grafía es específicamente, por un lado, la elaboración complementaria de los textos con los ideogramas y también con las máscaras talladas en madera, pero también la vocación de la escritura en el cuerpo, ¿no? Como lo vimos en el caso de Mamá Pastora y el Chumbe. Vístete con tu lengua. Puede que a su paso no te reconozcan. La escritura que está incorporada en el vientre, desde el cuerpo, y que está en los cuerpos comunitarios. Aquí no sería el paradigma de la oralidad intergeneracional que podría como agotarse o interrumpirse, sino que más bien lo que podría generar esa interrupción textual, ese continuum textual, sería que no pudieran leer los antepasados, tanto los espíritus como los mayores, el cuerpo de las nuevas generaciones. Por eso la escritura o la lengua se viste para que haya una suerte de lectura eh, física, simbólica entre los diferentes cuerpos, ¿no? Eso hace que este sea una suerte de libro enchumbado y una suerte de chumbe enlibrado, donde la escritura es también una forma de vestir la lengua. Algunas imágenes que acompañan este libro, los capítulos, muestran también la necesidad de que estas oralitografías o conjunciones entre la oralidad, la letra y las grafías vayan siempre comunicando las formas de gestualidad propias de la memoria comunitaria, porque si hay algo que perdemos o solemos perder en los textos escritos, a menos de que el escritor sea muy acucioso, es la posibilidad de la comunicación gestual, que en realidad es lo que hace mucho más poderosa la oralidad en muchos sentidos, porque gran parte de nuestra comunicación realmente es más gestual y no verbal que verbal. Entonces, las máscaras con los gestos también acompañan ese tipo de relaboraciones de la oralitura. Acá vemos la portada de un libro, además que es familiar, porque su portada está construido por uno de los hermanos, los textos están traducidos por otro de los hermanos, las versiones en español están elaboradas por Hugo Jamioy y algunas fotografías vienen de parte de la familia. Entonces, todo esto es un tejido comunitario. El libro es más bien como un subproducto del proceso de estar juntos, ¿no? Porque hacemos mucho énfasis en las películas, en los libros, en los resultados como artísticos o digamos culturales, pero digamos que es muy importante, sobre todo en la construcción comunitaria, en la rearticulación comunitaria, esos procesos de construir los libros, de hacer las películas, o sea, es estar juntos, ¿no? Eso es lo que hace también que tenga mucha importancia
este tipo de producciones textuales porque es también un momento para construir comunidad. Vemos finalmente que las oralituras y las oralitegrafías en particular, que son solamente una noción, se dan en la medida en que inicialmente, aquí tenemos un texto de la década de los 80 de Freddy Chikangana, los escritores que se autorreconocían como parte de los pueblos indígenas, aunque lo vimos que también ocurrió en el África, ocurre en el África, escribían desde unas visualidades muy intervenidas, al igual que el de las letras, ¿no? Chikangana escribía en este texto y lo podemos ver más allá de leerlo. Ya nada será como antes, solo un vacío sobre nuestros cuerpos, como un desolado vaivén, como olas adoloridas, rabiosas, como volcanes dormidos, quizá como piedras o como manchas en un interminable reguero de huesos. Entonces, evidentemente, en esta época en que Chikangana solo escribía en castellano, en lo que él llamaba un verbo ajeno, vemos una desarticulación plena desde la lengua, desde la visualidad y desde el dolor mismo, el proceso colonial. Pero luego vemos después del 2007, 2008, en sus últimos trabajos poéticos, como Espíritu de pájaro en pozos del ensueño, se llama Poncoipi Mushkoipa, que Chikangana rearticula la escritura en quechua, que no es, digamos, originaria de los Yanacona, pero que han venido recuperando en su trabajo en Ecuador y Perú, y hay toda una corporalidad que se hace a través del texto visualmente, ¿no? A través de los sentidos o de las estéticas que hablamos, a través de las palabras del tabaco y la coca, de las plantas, a través de la relación con el territorio. Y los mismos textos poéticos también expresan esa nueva posibilidad de articularse oralitográficamente. Esto también se puede notar en este texto, cuyas versiones originales no están sobrepuestas, las he sobrepuesto, quechua y castellano, para que pensemos también en estos ideogramas que hablábamos hace un momento. En la versión en quechua, que es la que en este caso está de cabeza, aunque originalmente deberíamos dar la vuelta y que sería el castellano la que esté de cabeza, eh, Takinashuk, un poema. Taki, que es canto, que es baile, que es cuerpo, que es movimiento y que no solamente es un texto escrito, un hilo, una aguja, una mujer, el acto mismo de tejer en el viento, bajo el sol, tu cuerpo, una rosa, cuerpo, territorio. En la conjunción entre el tejer, el territorio, el cuerpo, la oralidad y la escritura, se da o acontece lúdicamente este texto que puede ser leído cruzando ambas versiones. Una mano, Takinashuk, Ukkuhan, tu cuerpo, Takinashuk, un poema, Wairapaipi, en el viento. Finalmente, para resumir, diríamos que las oralitegrafías simplemente aluden también a procesos de estar juntos no solamente intraculturalmente, sino interculturalmente, en la medida en que los vínculos que establecemos a través de las historias que nos contamos, a través de las historias que compartimos, a través de los procesos que construimos y co-construimos, van generando unos vínculos que tienen metáforas, en este caso en el chumbe, en los hilos o tejidos sociales en que nos vamos como construyendo y relacionando, y que también tienen unas implicaciones territoriales, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en que estamos pensando unas nuevas relaciones con la tierra, no de expoliación, unas nuevas relaciones con la tierra en donde no solamente hablamos de naturaleza, sino que somos y nos reconocemos como naturaleza. Volver entonces al vientre, no solamente del zombiach y el chumbe, el wixa o el útero, que es protegido por el chumbe o por la faja tejida, sino volver al vientre de lo humano y lo más que humano, conectando nuestras historias, nuestras memorias, en espacios donde todos ocupemos un lugar y donde todos ocupemos dignamente una presencia en la medida en que todos somos ciudadanos del vientre. Muchas gracias.